El único Dios verdadero, sección 4. Y la roca era Cristo. En la sección anterior miramos que otro de los calificativos para el único Dios verdadero en el Antiguo Testamento es el de la roca. Y concluimos con una pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿quién es la roca? Iniciamos esta sección diciendo que quien responde esa pregunta en forma directa, puntual, es el apóstol Pablo, y lo hace en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, en donde, al referirse a la travesía del pueblo de Israel por el desierto, que de paso es exactamente el mismo contexto del Salmo 136, 10 al 16, dice claramente quién era esa roca que los guiaba. El texto dice así, 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A.W. Robertson, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, de Nueva Creación, y William B. Ehrman's Company, Buenos Aires, Grand Rapids, Estados Unidos, en la edición de 1996, la página 158, dice que en la afirmación paulina de que esa roca era Cristo, se manifiesta la creencia del apóstol en la preexistencia de Cristo. De comentarios sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento de Baker Academic y Apollos, Inglaterra, 2007, editado por G.K. Bale y D.A. Carson, tenemos que la identificación de la roca con Cristo en 1 Corintios 10:4 implica un paso hermenéutico más allá de un pozo móvil o roca, y que, número 1, la identificación de Cristo con la roca también puede estar relacionada con el uso de Deuteronomio 32 por parte de Pablo, ya que en este capítulo 32, roca, del hebreo sur, es el nombre preferido de Dios en el texto hebreo. Deuteronomio 32, 4, 15, 18, 30 y 31. Y 2, que curiosamente el único otro lugar donde se usa sur en Deuteronomio fuera del capítulo 32 es 18:15, que afirma de Jehová Dios, te sacó agua de la roca de piedra, señalando así la divinidad de Cristo. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia, editado por Alfonso Ropero Versosa, de Editorial CLIE, Barcelona, España, en la tercera edición del 2004, aporta que Yahvé es la roca por excelencia de su pueblo, la roca de salvación, Deuteronomio 32, 4, 15, 18 y 27, 1 de Samuel 2, 2, Salmo 18, 3, 31 y 46, 19, 14, 28, 1, 31, 3, 42, 9, 62, 3, 73, 26, 78, 35, 89, 26, 92, 15, 94, 22, 95, 1, Isaías 17, 10 y 44, 8. Como roca de Israel en Génesis 49, 24,
segundo de Samuel 23:3, Isaías 30:29 y como roca de los siglos, Isaías 26:4. También agrega este diccionario que las rocas, como a menudo significaban colinas y montañas, con sus grietas y cuevas, comunicaban la idea de refugio. Isaías 2:10 y 19. Y que en la roca del desierto, de la que Moisés hizo brotar agua, Pablo vio tipificado a Cristo, quien hace brotar de sí mismo el agua vivificadora de la salvación. 1 Corintios 10:4. Con ello, Pablo indica que la peña de Oreb era una imagen del Señor golpeado, muerto por nosotros. Éxodo 17:6. De esta manera no solo enlaza Pablo con las interpretaciones rabínicas que identifican esta roca con Yahvé, acompañando a su pueblo, sino que prolongaba toda la tradición del Antiguo Testamento. Termina diciendo este mismo documento que la comparación entre el agua de la roca y el agua de la salvación que brota del costado de Cristo muerto fue quizás seguida por San Juan 19:34 y 7:37. Ernst Jeny y Klaus Westermann, en Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, de Ediciones Cristiandad, en el tomo 2, entre otras cosas, señalan que Zur, roca, se emplea en el Antiguo Testamento como título honorífico con el que se designa habitualmente a Dios, y que en 1 Corintios se aplica la roca del desierto mencionada en Éxodo 17:6 a Cristo. Página 683. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado Vila Squine, de Editorial CLIE, Barcelona, España, impreso en Colombia, edición 1985, trae a colación un elemento muy enriquecedor en este tópico, en el área de cristología y soteriología, específicamente hablando en lo que respecta al sacrificio de Cristo como único, irrepetible, que aunque no es el tema en sí de nuestro estudio, nos recuerda ese aspecto fundamental en el caso de Cristo como nuestra roca. Lo aludido dice así: Cristo era la roca espiritual, de donde surgía el agua viva para los israelitas en el desierto. 1 Corintios 10:4. Con ello, Pablo indica que la peña de Oreb era un tipo del Señor golpeado por nosotros. Éxodo 17:6. Más tarde, y en una circunstancia similar, Moisés debía hablar a la peña en Meriba, no golpearla. Números 28 al 12, lo que es una imagen del hecho de que Cristo no debe ser inmolado una segunda vez. Su sacrificio es totalmente eficaz, habiendo sido hecho una vez para siempre. Hebreos 7:27, 9:28, 10, versículos 10, 12 y 14. La desobediencia de Moisés en esto fue tan grande a los ojos de Dios que quedó privado junto con Aarón de entrar en la tierra prometida. Página 193. Bien, definitivamente esta experiencia debiera ser más que suficiente para quienes insisten en sacrificar a Cristo en cada misa, diaria y continuamente en diferentes lugares del mundo. Pero, volviendo a nuestro estudio, Walter Casper, en Diccionario Enciclopédico de Exégesis y Teología Bíblica, edición y traducción de Marciano Villanueva Salas, tomo 1, Herder, Barcelona, 2011, dice: la roca de la que emana agua, Éxodo 17:6, números 27 al 13, y que, según la tradición judía, se desplazaba con el pueblo en el desierto, es equiparada en 1 Corintios 10:4 al Mesías preexistente. Página 1391 en el libro físico. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Lothar Goenen, Eric Beireuder y Hans Weidenhard
de Ediciones Sígueme, Salamanca, 1994, la edición, volumen 4, página 117 del libro físico. Dice: en 1 Corintios 10, 3 y siguientes, Pablo alude al milagro de Éxodo 17 y números 20. Nuestros padres durante la travesía del desierto comieron el mismo pan espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. Para el apóstol, este relato veterotestamentario es una prefiguración tipológica del acontecimiento de Cristo. Kittel, Friedrich y Bromiley, en Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, del libro Desafío, 2003, en cuanto a esta roca que en lenguaje figurado les seguía, añaden que, subyacente a la afirmación de 1 Corintios 10:4, se halla el milagro veterotestamentario del agua que brota de la roca, Éxodo 17 y números 20. La exégesis rabínica le da a este acontecimiento una significación tipológica. Surge la leyenda de un manantial que va con el pueblo por el desierto. Pablo le da un giro mesiánico. Cristo es una realidad espiritual, no una verdadera o literal o real roca. Pero el mismo Cristo actúa en la historia, tanto en la antigua alianza como en la nueva, para sustentar a su pueblo. Lo de que los sigue denota fidelidad, tanto pasada como presente. Página 813 del libro físico. Concluimos esta sección con una extensa, definida y clara exposición del reconocido teólogo sistemático Charles Hood en cuanto a Cristo como la roca de las Escrituras. La incluimos casi completa porque no tiene nada de desperdicio, nada le sobra, sino que cada elemento tomado en cuenta en su exposición es importante. Hablamos de su exposición de Cristo como la roca en 1 Corintios 10:4, en su comentario de 1 Corintios de editorial El Estandarte de la Verdad, Pensilvania, Estados Unidos, impreso en Barcelona, 1996, la edición, páginas 161 y 162 del libro físico. La exposición de Hodge es tan completa que cualquier comentario extra de nuestra parte está de más. Así que con esta declaración concluimos. Dice este reconocido teólogo sistemático lo siguiente: el agua que bebieron era espiritual por ser procedente del Espíritu, es decir, por especial intervención de Dios. Todos bebieron, epion del griego, cuando por primera vez les fue ofrecida, y siguieron bebiendo, epinon, de ella, pues les seguía. Cualquiera que sean las dificultades relacionadas con la interpretación de este versículo, nos dice Hood, dos cosas se enseñan claramente en él. En primer lugar, que los israelitas, de manera milagrosa, tuvieron un constante suministro de agua. Y en segundo lugar, que la fuente o manantial de dicho suministro era Cristo. Las dificultades principales del pasaje son la declaración de que la roca seguía a los israelitas y que la roca era Cristo. ¿Cómo han de entenderse estas manifestaciones? 1. Algunos toman el pasaje literalmente y suponen que la roca herida por Moisés iba realmente rodando tras los israelitas durante todo el viaje. Tal era la tradición de los judíos, como ha sido abundantemente demostrado por las citas tomadas de sus escritos por Wettstein, Schoedgen y Lightfoot. Según la tradición local, sigue diciendo Hood, tan antigua por lo menos como el Corán, la roca herida por Moisés no era parte de la montaña, sino una peña separada, con agujeros por donde se dice que el agua manaba. Creer que esto es lo que el pasaje quiere decir
es hacer al apóstol responsable de una fábula judía y no armoniza con su autoridad divina. Los que adoptan esta interpretación no creen que la roca haya seguido realmente a los israelitas, sino que el apóstol había sido mal enseñado por la tradición de su época. 2. Otros dicen que el que la roca les siguiera significa que el agua que salta de la roca les seguía. No hay nada que no sea natural en esto. Decir que las vides de Francia siguen al pueblo donde quiera que va no sería ninguna figura forzada para expresar el hecho de que el vino producido por dichas vides les seguía. Por lo menos nadie se sentiría inclinado a entender la expresión literalmente. En el Salmo 105:41 se dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, lo cual por lo menos prueba que el suministro de agua era muy copioso y fluyó a considerable distancia. 3. Sin embargo, continúa diciendo Hodge, no es necesario suponer que la roca o el agua les siguiera. La roca que les seguía era Cristo, el Logos, Jehová manifestado, que acompañó a los israelitas en su viaje. Era el Hijo de Dios que tomó nuestra naturaleza y era el Cristo. Él era quien proveía sus necesidades. Él era para ellos fuente de agua viva. Él era la roca espiritual de la cual bebían. La palabra espiritual puede tener aquí la misma acepción general que en las cláusulas precedentes. El pan y el agua son llamados espirituales por ser sobrenaturales, de modo que la roca era una roca sobrenatural, aunque en un sentido algo diferente. El maná era sobrenatural en cuanto a su origen, la roca en cuanto a su naturaleza. No es insólito tomar una palabra dentro de la misma analogía en sentidos diferentes, aunque casi enlazados. Compárese el empleo de la palabra espiritual en 2:15 y 3:1 de 1 Corintios. Continúa diciendo Hodge, pero ¿en qué sentido era la roca Cristo? No es que Cristo se les apareciera bajo la forma de una roca. La expresión es simplemente figurativa. Cristo era la roca en el mismo sentido en que es la vid. Era la fuente de todo el sostenimiento que los israelitas recibieron durante su viaje en el desierto. Este pasaje afirma claramente no solo la preexistencia de nuestro Señor, sino también que Él era el Jehová del Antiguo Testamento, el que se apareció a Moisés y se anunció a sí mismo como Jehová, el Dios de Abraham, el que le encargó que fuera a Faraón, el que liberó al pueblo sacándolo de Egipto, el que se apareció en Horeb, el que llevó al pueblo por el desierto, el que moraba en el templo, el que se manifestó a Isaías, el que había de aparecer personalmente en el cumplimiento de los tiempos. Es la persona que nació de una virgen y se manifestó en carne. Por tanto, en el Antiguo Testamento se le llama ángel, el ángel de Jehová, Jehová, el Señor Supremo, el Dios poderoso, el Hijo de Dios, el que Dios envió, uno con Él, por tanto, en cuanto a sustancia, pero persona distinta. Nuestro Señor dijo que Abraham había visto su día, pues antes que Abraham fuese, Él ya era. Juan 8:58. Juan dice en 12:41 que Isaías vio su gloria en el templo. Pablo dice que los israelitas le tentaron en el desierto, 1 Corintios 19, y que Moisés padeció su vituperio, Hebreos 11:26. Judas 5 dice que el Señor, o como Lashman, según los manuscritos y versiones antiguas leen, Jesús salvó a su pueblo de Egipto. Esta verdad se grabó pronto en la iglesia cristiana, según se aprecia en la oración de las antiguas liturgias. Oh Adonai, Señor Supremo. Y lo que sigue, que es lo último de esta exposición de Hodge, está en latín. Y lo que sigue después de Oh Adonai, Señor Supremo, registrado en esa oración antigua, es
Oh Adonai, Señor Supremo y líder de las casas de Israel, que te apareciste a Moisés en la llama de fuego de la zarza, viniste a redimirnos con el brazo extendido. Y allí concluye la exposición de Hodge. Todo esto en alusión a Jesús. Ahora bien, es claro que el apóstol Pablo identifica a Jesús con la roca de Israel. Por tanto, Jesús es la roca. Y si es así, entonces Jesús es el Dios único en hacer maravillas, o sea, el único Dios verdadero del Antiguo Testamento, en su preencarnación. No olvidando, como ya hemos mencionado, que esto no excluye para nada al Padre de dicho título. En la última sección de esta serie abordaremos, como ya mencionamos, cómo pueden ambos ser el único Dios verdadero si ellos son dos personas, dos seres distintos. ¿Qué sentido tiene entonces la terminología único Dios? Ya lo veremos, tan solo un poco más de paciencia. Con todo, hemos visto que Pablo el apóstol claramente dice que Cristo era la roca de Israel. Pero que Cristo es la roca no solo lo dice Pablo, hay otros escritores del Nuevo Testamento que confirman esto. ¿Cuáles son y cómo lo hacen? Este es el tema de la próxima sección. Por ahora, que el Señor les bendiga en abundancia y hasta pronto.